to my class. I hope you are very well. God bless you. Hola, bienvenidos a mi clase. Espero que estén muy bien. Dios me los bendiga. Quiero dar un especial saludo a todos los padres de familia por todo ese acompañamiento que han tenido durante todo este proceso. Dios les bendiga. En el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. The topic of today is simple present. Ok, el tema del día de hoy es el presente simple. The topic of today is simple present. Simple present. Cuando trabajamos el presente simple lo hacemos en la forma afirmativa, la forma negativa e interrogativa. Entonces vamos a dar inicio con la forma afirmativa. Affirmative form. Vamos a dar inicio conjugando algunos verbos. Ok, let's continue. Aquí voy a conjugar un verbo. Entonces, aquí estoy conjugando el verbo comer, eat, el verbo comer. Ok, como vemos, aquí tenemos I eat, yo como, you eat, comes, he eats, él come, she eats, ella come. Entonces, vamos a fijarnos muy atentos en las terceras personas. Estas son las terceras personas, las que resaltan. ¿Qué pasa con las terceras personas? Bueno, pasa que cuando trabajamos en presente simple, en tercera persona, debemos agregarle ese al verbo o es. Entonces, en este verbo solo le vamos a agregar ese. Más adelante le voy explicando cuándo agregar es o cuándo hacemos otra regla gramática. ¿Ok? Entonces, por el momento, en el verbo comer en tercera persona le vamos a agregar ese. Entonces, ¿por qué ese? Porque la regla gramatical dice que en presente simple, en la forma afirmativa, solo en la forma afirmativa, le vamos a agregar ese al verbo o es. En este caso, es. Termina en consonante, le agregamos ese. Entonces, aquí termina en esta consonante, le vamos a agregar ese. Entonces, I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Repeat after me. I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Voy a hacer un ejemplo para dar claridad a estas oraciones. Entonces voy a hacer un ejemplo en forma afirmativa. Affirmative form. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo en forma afirmativa en tercera persona. Entonces, como pueden ver, ahí dice, she eats vegetables. Para que esa oración esté correcta, ¿qué le falta? Le falta agregar la S al verbo. ¿Por qué le vamos a agregar S? Porque está en tercera persona y en forma afirmativa. Tercera persona, forma afirmativa. Entonces voy a hacer esa misma oración, pero ya no en tercera persona. La voy a hacer en primera persona. Entonces, en esta oración dice, I eat vegetables. Yo como vegetales. Aquí ven que no le voy a agregar ese ni le he agregado ese al verbo. ¿Por qué? Porque no está en tercera persona. Porque le vamos a agregar ese cuando esté en tercera persona. He, she, it. Como acá no está en tercera persona, sino en primera persona, el verbo queda igual. No hay que agregarle nada. Ok, continuando con más ejemplos y más reglas gramaticales, les voy a hacer esta explicación. Entonces, cuando el verbo termina en O, en X, en Z, en S, en
SS, SH o CH, ya no vamos a agregar solamente S, sino que vamos a agregar ES. ¿Ok? Ok, cuando el verbo termine en O, X, Z, S, 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 H, C, H, we add ES. Cuando el verbo termina en O, en X, en Z, en S, en SS, SH, CH, le vamos a agregar ES. Ok, entonces pueden ver en el ejemplo, look at the board, she kisses her brother. Ella besa a su hermano. Entonces, en el verbo besar, que es kiss, le agregué ES. ¿Por qué le agregué ES? Porque la regla gramatical nos indica que si el verbo termina en SS, le vamos a agregar ES. Por ejemplo, kiss, kisses, kiss, kisses. Le agregué ES. Entonces, she kisses her brother. Ella besa a su hermano. Ok, voy a hacer otro ejemplo. Frank fix the motorcycle. Entonces, Frank repara la motocicleta. ¿Qué le vamos a agregar a ese verbo? Porque está en tercera persona. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar ES. ¿Por qué? Porque la regla gramatical nos indica que si el verbo termina en X, le vamos a agregar ES. Entonces, como pueden ver, le agregué ES porque está en tercera persona, en forma afirmativa y el verbo termina en X. Entonces, acá no tengo él, pero tengo Frank. Frank, que sería él. Entonces, por eso está en tercera persona. Frank, ¿quién es Frank? Frank es él. Entonces, Frank fixes the motorcycle. Frank arregla la motocicleta. Frank fixes the motorcycle. Frank arregla la motocicleta. Voy a hacer otra oración en tercera persona. En esta oración que dice, she washes the car. Ella lava el carro. ¿Qué falta hay a la oración? En esta oración, she washes the car, falta agregarle ¿qué? ES. ES al verbo. Vamos a agregar ES al verbo porque está en tercera persona, en forma afirmativa, y el verbo termina en SH, SH. Por eso le agregué ES. She washes the car. Entonces, repeat after me the pronunciation. She kisses her brother. Frank fixes the motorcycle. She washes the car. Entonces dice, ella besa a su hermano. Frank arregla o repara la motocicleta. Ella lava el carro. Ok, hasta el momento hemos aprendido que en algunos verbos le vamos a agregar S y que en otros le vamos a agregar S. ¿Cuándo vamos a agregar S o S? Cuando el verbo esté en tercera persona y en forma afirmativa. Ni en forma negativa ni en forma interrogativa sucede esto. Solamente en la forma afirmativa. Aquí les voy a hacer otra oración. En esta oración, you wash the car, vemos que el verbo queda igual, no le agregamos S, ni le vamos a agregar S, ni nada. ¿Por qué? Porque no está en tercera persona, y estas reglas gramaticales las usamos con las terceras personas, que esté en tercera persona, con he, she, or it, y que esté en forma afirmativa en presente simple. Ok, let's practice. Practiquemos con más ejemplos. Ok, y más reglas gramaticales del presente simple. Acá vemos que el verbo estudiar termina en Y.
Entonces, antes de la Y hay una consonante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la Y por una I latina y le vamos a agregar es. Entonces, el verbo estudiar, study, studies. ¿Qué hacemos? Cambiamos la Y por una I latina y le agregamos es. Acá a continuación tenemos un ejemplo. She studies English. Ella estudia inglés. She studies English. Ella estudia inglés. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Cuando esté en tercera persona, en forma afirmativa únicamente. No sucede ni en la forma negativa ni en la forma interrogativa. She studies English. Ella estudia inglés. Entonces vean que como el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, vamos a cambiar la Y por una I latina y le vamos a agregar es. Ok, vean este otro verbo, dry, el verbo secar, dry. Como termina en Y y antes de la Y hay una consonante, vamos a cambiar la Y por una I latina y le vamos a agregar es, dries. Peter drives the motorcycle. Peter seca la motocicleta. Peter drives the motorcycle. Peter seca la motocicleta. Acá tenemos otro verbo, el verbo comprar, buy, buys, buy, buys. Entonces, como pueden ver, acá termina en Y, pero no la vamos a cambiar por una I latina, porque en este verbo no está antes de la Y una consonante, sino una vocal. Entonces, por eso no la vamos a cambiar por una I latina, como en estos ejemplos, sino que únicamente le vamos a agregar la letra S. ¿Ok? Entonces, buy, buys. Solamente le agregamos S. ¿Por qué? Porque de la Y hay una vocal. Entonces, Luisa buys a car. Luisa compra un carro. Luisa buys a car. Luisa compra un carro. Acá tenemos el verbo ir, go, goes, go, goes. Dice la regla gramatical que si el verbo termina en O, le vamos a agregar S. Como el verbo ir termina en O, le vamos a agregar ES. Go, goes. He goes to work. Él va a trabajar. He goes to work. Ok, continuando con la forma negativa, debemos tener muy en cuenta los auxiliares auxiliary. I, you, we and they son usados con el auxiliar do. He, she, he, it, vamos a usar el auxiliar does. Entonces, en la forma negativa, negative form, en la forma negativa necesitamos los auxiliares do y does. Do, does. ¿Cuándo vamos a usar el auxiliar do? Lo vamos a usar con I, you, we and they. ¿Cuándo vamos a usar el auxiliar does? Lo vamos a usar con she, he and it. Entonces, en el tablero les escribí unas oraciones con tercera persona para trabajar la forma negativa en tercera persona. Vamos a usar el auxiliar does más la negación. La negación. Entonces, en esta oración, she doesn't sleep 8 hours every night. She doesn't sleep 8 hours every night. Ella no duerme 8 horas todas las noches. She doesn't sleep 8 hours every night. Ella no duerme 8 horas toda la noche. Como pueden ver, estamos usando el auxiliar does porque está en tercera persona y entonces cuando trabajamos la negación le debemos agregar la negación después del auxiliar. Entonces, she doesn't. ¿De qué otra forma podemos escribir esa negación?
También podemos negar de esa forma. Does not. She does not. O podemos hacer she doesn't. She doesn't sleep 8 hours every night. Entonces, para trabajar la forma negativa necesitamos los auxiliares do y does. El auxiliar does para las terceras personas, she, he, it, y luego la negación para decir no. O sea, ella no. She doesn't not también significa no. En esta otra oración que tenemos acá, vemos que estamos usando el auxiliar do. ¿Por qué el auxiliar do? Porque estamos trabajando con you. Entonces, como para I, you, we y they, debemos usar el auxiliar do. En la oración estamos usando el auxiliar do y seguidamente la negación. Entonces, you don't dance reggaeton. You don't dance reggaeton. Tú no bailas reggaeton. ¿De qué otra forma podemos hacer la negación? Do not, que significa también you do not o you don't dance reggaeton. Tú no bailas reggaeton. Tenemos una tercera oración que dice he doesn't swim very well. Él no nada muy bien. He doesn't swim very well. Entonces estamos usando el auxiliar does porque está en tercera persona. Y seguidamente va la negación. He doesn't swim very well. De esta forma también podemos negar. He does not swim very well. Or he doesn't swim very well. De esa forma estamos. Ahora vamos a continuar con la forma interrogativa, interrogative form. Continuando con la forma interrogativa, también debemos tener en cuenta el uso de los auxiliares. Como les había explicado, does para she, he, it y do para I, you, we and they. Entonces, tenemos que tener muy en claro también el uso de los auxiliares. En tercera persona vamos a usar el auxiliar. Con los demás pronombres vamos a usar el auxiliar. Entonces, acá en la forma interrogativa, en interrogative form, tenemos estas oraciones. Does she dance reggaeton? Does she dance reggaeton? Entonces, ¿qué está preguntando? ¿Ella baila reggaetón? Does she dance reggaeton? ¿Ella baila reggaetón? Podemos responder de dos formas. Forma afirmativa y forma negativa. Short answer affirmative and short answer negative. Respuesta corta afirmativa o respuesta corta negativa. Entonces, vamos a responder a esta pregunta. Does she dance reggaeton? ¿Ella baila reggaeton? Vea que respondemos yes, she does. Si me preguntan con does, voy a responder con does, ¿cierto? Con el auxiliar does. Yes, she does. Sí, ella baila, ¿cierto? O podemos responder de forma negativa, negative form, no, she doesn't. No, ella no baila, ¿cierto? No, ella no baila. Does she dance reggaeton? ¿Baila ella reggaeton? Yes, she does. Or no, she doesn't. Vean que aquí tenemos doble negación. No, she doesn't. Acá haciendo otro ejemplo, ya no en tercera persona, vemos que estamos usando el auxiliar do. ¿Por qué el auxiliar do? Porque para I, you, we and they vamos a usar el auxiliar do. Does es solamente para las terceras personas. Do you swim very well? ¿Nadas muy bien? Yes, I do. Podemos responder sí y yo nado muy bien. Or no, I don't. Entonces, para la forma interrogativa, vamos a iniciar siempre preguntando con el auxiliar. Primero va a ir el auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento. Auxiliares, subjects, verbs, complement and question mark. Vamos a finalizar con el signo de interrogación. Entonces, vean que aquí también iniciamos con el auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento y el signo de interrogación. Ok, interrogative form. Para la forma interrogativa es importante también que sepamos el uso de los auxiliares. Ok, acá tenemos un texto en presente simple, lo vamos a leer y nos vamos a fijar en dónde aplicamos las reglas gramaticales aprendidas. Ok, repeat after me. Bob lives
in a small flat in London. In the morning, he wakes up at 6 o'clock. Then, he makes breakfast. After that, he goes to work. He works in an office in the center of London. He sits in front of the computer all day and writes email. He doesn't like his job very much. Entonces, el texto, como podemos ver, acá donde está el verbo lives, le agregamos S porque está en tercera persona. El verbo termina en E. Cuando el verbo termina en E, solo le vamos a agregar S. Acá tenemos otro verbo, wake. He wakes up. Entonces al verbo wake le agregamos S, dice wakes. Vean que termina en E también, solo le agregamos S. En esta otra oración, make, termina en E también, le agregamos S, makes. ¿Dónde aplicamos otra regla gramatical? En el verbo ir, termina en O. Cuando el verbo termina en O, le vamos a agregar S, goes. Acá, en el verbo sit, he sits in front of the computer sit, le agregamos S, termina en una consonante y le agregamos S. Acá vemos una negación que está en tercera persona, estamos usando el auxiliar does y le agregamos la negación. He doesn't like his job very much. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? El texto dice que Bob vive en un apartamento pequeño en Londres. En la mañana, él se despierta a las 6 en punto. Luego, él hace el desayuno. Después, él va al trabajo. Él trabaja en una oficina en el centro de Londres y él se sienta enfrente de un computador todo el día y escribe correos electrónicos, ¿cierto? Y a él no le gusta mucho ese trabajo. Entonces, de eso nos habla este tema en presente simple. Entonces, quise escribírselo para que tengan en cuenta las reglas gramaticales que les enseñé. Entonces, mis niños, los invito a que visiten mi blog. En mi blog van a encontrar un documento Word que contiene una actividad para que la realicen y me la manden a mi correo electrónico, my email, alexaki2009@hotmail.com. También encontrarán un documento en PowerPoint que contiene todo el tema de la clase para que lo copien en sus cuadernos como evidencia. Entonces, mis niños, espero que les haya gustado mi clase y que hayan aprendido mucho. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Bye, bye. Bye, bye.